Con el permiso del presidente de la Comisión de Energía, déjenme comentar sobre tres temas muy particulares de la Ley de Petróleos Mexicanos que a mí me parece que son una suerte de joyas, de perlas que no deben de evitarse en este debate. Algunas son de forma, otras son de fondo y otras son una preocupación verdadera y legítima sobre lo que estamos discutiendo y que se pretende aprobar. Son tres nada más y voy a ser respetuoso del tiempo. La primera tiene que ver con el artículo 13 en su fracción tercera, en su fracción 23 y su fracción 24, que establece cuáles son algunas de las funciones del Consejo de Administración de Pemex. Y en las tres fracciones establece como aprobar, revisar y en su caso actualizar anualmente el plan de negocios de Pemex. En la 24, aprobar los proyectos y decisiones cuyas características revistan una importancia estratégica para el desarrollo del objeto de la empresa conforme a las políticas y lineamientos. Y el 24, aprobar a propuesta del director general la celebración de asociaciones y alianzas en términos de los artículos 13 y 14 de la Ley de Hidrocarburos. ¿Por qué digo que es preocupante? Por lo menos de forma, porque es una pésima redacción. Es una pésima técnica legislativa. Si ustedes revisan los últimos lineamientos que hemos aprobado aquí en el Senado y en otras legislaturas, la palabra aprobar ha ido desapareciendo. Porque cuando se habla de aprobar sin un mecanismo de qué es lo que ocurre cuando se rechaza, la palabra pierde todo su sentido. ¿O qué va a pasar cuando no apruebe el Consejo alguna disposición que le establezca el director general de Pemex? Si uno revisa la literatura legislativa o los últimos ordenamientos, la palabra aprobar se ha ido sustituyendo de manera consistente por analizar, discutir, definir o establecer. Eso sí tiene un sentido de una facultad del Consejo. ¿Qué pasa cuando se queda solo con aprobar? Que se aplaza la aprobación durante mucho tiempo, aunque el proyecto no tenga el visto bueno del Consejo, hasta que haya uno que sí se apruebe. Estas fracciones, sin el mecanismo de qué ocurre cuando alguna disposición como el plan de negocios de Pemex, como se dice aquí, los proyectos y decisiones que se planteen no se aprueben, es un llamado a misa simplemente. Ese es el asunto de forma. Hay otro que me llamó mucho la atención, que está en el artículo 26, en la fracción sexta, y dice: todos los miembros, se refiere obviamente al Consejo y cómo es la operación y el funcionamiento dentro del Consejo. Y dice en la fracción sexta del artículo 26, todos los miembros deberán de votar en sentido positivo o negativo, sin que haya posibilidad de abstenerse de votar. Hasta ahí todo bien, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. Y aquí viene lo interesante. En caso de que el voto sea en sentido negativo, el consejero deberá expresar las razones de su emisión en la misma sesión y que sea sentada su opinión en el acta respectiva. Es decir, el Consejo de Administración de Pemex le piden que cuando alguien se atreva a votar en contra, que explique la razón de su voto. Y que a los que votan a favor no se les debe de exigir lo mismo, no se les debe de exigir también que expliquen la razón de su voto favorable. A mí me parece, o me suena muy familiar, donde he visto un órgano colegiado donde sus integrantes que votan a favor explican las razones de su voto, cuando van a votar en contra explican las razones de su voto en contra, y los que van a votar a favor, no. ¿Dónde lo he escuchado? ¿Alguna reminiscencia me hace a otro órgano colegiado donde ocurre lo mismo? Quizá fui muy severo al decir que este dictamen no lo habían escrito senadores. Quizá esta fracción sexta del artículo 26 sí lo escribieron senadores, pues porque era una técnica que se ha aplicado en este Senado de la República, de cuando se vota en contra sí se explica y cuando se vota a favor pues solo se vota.
A mí me parece que esto no debería de ser así. Pero más allá de esos dos planteamientos que podrían ser incluso uno de técnica y otro de forma, el que es verdaderamente preocupante es el artículo 30. Y para explicar el artículo 30, yo quisiera pedirle al presidente de la comisión que le pida a la Secretaría que dé lectura al primer párrafo del artículo 108 de la Constitución. 108 de la Constitución. Primer párrafo, o si lo quiere leer íntegro, pero... Aquí está. ¿Qué párrafo, senador? El primer párrafo. Mucho gusto. Artículo 108. Primer párrafo, sí, claro. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Muchas gracias. ¿Por qué he pedido la lectura del 108 de la Constitución? Porque el artículo 130 de la Ley de Petróleos Mexicanos pareciera un salvoconducto a las responsabilidades constitucionales de los servidores públicos. ¿Qué dice el artículo 30? Los consejeros, con relación al ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de Administración, serán responsables exclusivamente en términos del dispuesto en esta ley, por lo que no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o en cualquier otro ordenamiento o disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal. ¿Aquí de quiénes estamos hablando? Estamos hablando del secretario de Energía, presidente del Consejo de Administración. Estamos hablando del secretario de Hacienda, integrante del Consejo de Administración. Y estamos hablando de 3 servidores públicos más que forman parte de este Consejo de Administración. Hoy, la ley vigente, en su artículo 36, establece que a los integrantes del Consejo de Administración se le atribuyen responsabilidades en términos de las responsabilidades que están establecidas en la Ley de Servidores Públicos por una simple razón, porque son servidores públicos. Esta redacción del artículo 30 pareciera que los ubica no en el espacio del derecho público, sino del derecho privado. Pareciera que este artículo 30 lo que permite es que estos funcionarios, el secretario de Hacienda, el secretario de Energía y 3 funcionarios públicos más, escapen de estas responsabilidades constitucionales en el 108 constitucional. A mí me llama la atención porque también esto aplica para los consejeros independientes, que también podrían ser servidores públicos. No establece la ley ninguna restricción a que no sean servidores públicos. Pues ya démosles fuero de una vez. ¿Para qué estamos estableciendo mecanismos en los que escapan por completo y por decreto de sus responsabilidades que están en otra ley de responsabilidades? Nunca se establece que serían responsabilidades y obligaciones adicionales a las que ya tienen en la ley de servidores públicos, de responsabilidades de servidores públicos. Eso es lo que se prestaría a una lógica. Estás asumiendo facultades y responsabilidades diferentes a las de tu encargo, entonces tienes obligaciones y responsabilidades diferentes, adicionales. Pero ¿cómo es posible que aquí simplemente se diga que estos miembros del Consejo de Administración no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades? Así lo dice el proyecto de dictamen. Yo solamente dejaría algunas preguntas. Una que ya se las hice: ¿cuándo van a presentar entonces la reforma al artículo 108 de la Constitución para que donde se establezca que son servidores públicos se excluya de ese espacio
al secretario de Hacienda y al secretario de Energía. Porque a mí me parece que sería necesario dejar de definirlos como servidores públicos. Segundo, ¿dejan o no de ser servidores públicos por formar parte del Consejo de Administración? Y eso es lo que levanta la duda y se generan preguntas adicionales. Una empresa productiva del Estado, pues es una empresa pública o es una empresa privada. Y si es una empresa privada, ¿por qué se recibe recursos públicos? ¿Y por qué tiene participación de servidores públicos? Si no es así, si no es una empresa privada y es una empresa pública, ¿por qué no se regula como tal? Aquí me parece que sí se requiere de una explicación técnica de quienes han participado en la redacción de este dictamen para explicar qué quiere decir el artículo 30. ¿Por qué se le están excluyendo de responsabilidades a estos funcionarios? Y si hay alguna intencionalidad de que en el ejercicio de sus funciones lo que prevalezca sea la discrecionalidad y un esquema del dominio del derecho privado. Yo pido que alguien me explique, agradeceré mucho y respetaré mucho al senador que me haga ese favor. Muchas gracias.